¿no? Ok, Sí, profesora, se ve bien. sí, gracias. Entonces, bueno, comenzamos también para aprovechar. Sí, perdón, alguien habló, creo. Bueno, ok. Entonces, en el curso de hoy vamos a ver el tema del verbo, ¿no? Básicamente, bueno, recordando, ¿no? Ya que, digamos, durante esta etapa, ¿no? Es un tema que se ve básicamente, ¿no? Entre el grado de quinto de primaria, sexto de primaria, ¿no? Porque el verbo tiene muchos aspectos que podemos revisar, ¿no? Y bueno, brevemente, ¿no? Como se suele hacer ahora, vemos los aprendizajes esperados o las competencias, ¿no? De lo que queremos ver hoy. Es decir, que quiero que aprendan a partir del tema del verbo. Primero quiero que reconozcan qué es el verbo, el concepto y sus clases, luego que indiquen los accidentes gramaticales del verbo, y luego que sepan cuáles son las conjugaciones, ¿no? Cómo es que el verbo se utiliza en tiempo presente, pasado y futuro. Bueno, haciendo un paréntesis, bueno, si tienen alguna pregunta, bueno, pueden escribirla, ¿no? En un mensaje, y cuando yo termine de explicar esta parte teórica, por ahí pueden, la voy leyendo, o si es que la pregunta es importante, con su audio me pasan la voz, me dicen, profesora, no entendí esta parte, y yo ya les explico. Bien, entonces, cerrando el paréntesis, siguiendo otra vez al tema del verbo, primero quería empezar preguntándoles para seguir. Uy, perdón, hay un audio ahí que interrumpe un poco, a ver si esta persona, si es estudiante, puede cerrar el audio, porque escucho ahí un ruido, ¿no? Bueno, gracias. Entonces quería preguntarles, primero es una pregunta general, ¿no? Para ver si recuerdan, digamos, qué es el verbo, ¿no? Si pueden decirlo en una palabra o si quieren desarrollar una oración, pero quiero que, a ver, si alguno de ustedes se anima primero, ¿no? Participación ahí, digamos, por iniciativa, ¿no? Si alguno de ustedes me puede definir qué es el verbo, ¿no? ¿Qué es para ustedes el verbo? ¿Cómo pueden definirlo en sus propias palabras? A ver, voy viendo si, a ver, alguien se anima, si no, igual puedo llamar, digamos, de manera aleatoria, ¿no? Yo, profesora, Sí, ¿me dices tu nombre, perdón? Para Pamela Tuesta. Pamela Tuesta. Muy bien, Pamela. A ver, ¿puedes decirme con tus palabras qué es el verbo? Es una parte de la oración que expresa acción, estado o proceso fundamental. Muy bien, exacto. Eso es el verbo, una palabra que expresa, ¿no? Un estado, ¿no? Una acción, incluso una emoción, ¿no? Que siente un determinado sujeto o un grupo de sujetos. Muy bien, Pamela, te felicito. Y de hecho, justo esa definición que has dado también está explicada también en un cuadro, en un mapa conceptual que he desarrollado, ¿no? En la siguiente hoja del PPT, que es la definición del verbo. Básicamente, ajá, la definición que me dio Pamela es la definición del verbo según el criterio semántico, ¿no? Es decir, según el criterio semántico, el verbo es una palabra, como está en el cuadrito aquí azul que señalo con el clip del mouse, es una palabra que expresa acción, estado, sentimiento, existencia de los seres en general, ¿no? Como cuando digo yo soy, ¿no? Soy, habla del ser, pero en tiempo presente. Como el ejemplo, ¿no? Que está aquí en el cuadrito, ¿no? César, por ejemplo, lucha por su pueblo, ¿no? Cuando digo en esta oración, siguiendo el criterio semántico, ¿no? Cuando digo este sujeto César lucha, entonces lucha es el verbo que está en primera persona, o sea, perdón, en tercera persona, él, César, y César está luchando, está haciendo esta acción. Aquí está señalando el verbo una acción. La acción es que está luchando por su pueblo, por ejemplo, luchando en una guerra, ¿no? Por así decirlo. En cambio, si decimos en la siguiente oración, César ama su cultura, allí el verbo ama, más bien está señalando un sentimiento, que es el sentimiento de amar, ¿no? Que viene del amor. César ama su cultura, ¿no? Digamos, por ejemplo, su cultura indígena, su cultura particular, ¿no? Y en la siguiente oración, César más bien está decepcionado. Y el verbo está señalando más bien un estado, ¿no? Un estado del ser. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está, ¿no? Su estado emocional, pues está decepcionado, ¿no? Entonces, en estos ejemplos vemos el verbo que según el criterio semántico puede señalar una acción, un sentimiento o un estado, ¿no? A ver, hasta ahí, ¿comprendieron el concepto del verbo según el criterio semántico? Sí, Sí, Miss. sí, muy bien, gracias, Maribel, si no me equivoco. Entonces, pero el verbo también es más complejo porque también se define según el criterio morfológico. Es decir, como vemos en el cuadro celeste, el verbo varía en su forma para expresar un número, una persona, un tiempo, un modo y un aspecto, ¿no? Que son sus accidentes gramaticales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos la palabra estudiamos,
Ahí vemos que studi, como está subrayado aquí en el PPT, studi, señala la raíz de esta palabra. Y luego vemos el sufijo, que sería amos, que define la desinencia, ¿no? Estudiamos. Por ejemplo, este verbo estudiamos está en tiempo presente. Nosotros estudiamos. Ese sería su primer accidente gramatical, el tiempo de este verbo, el tiempo presente. El número, estudiamos, es un verbo que está en número plural porque a su vez está señalando un sujeto que está en plural. Nosotros estudiamos. Bueno, el nosotros es un sujeto tácito porque no está en la oración, pero asumimos que se refiere a un nosotros, ¿no? Nosotros estudiamos. Allí el estudiamos, el verbo está en plural, obviamente, en plural de la primera persona. Nosotros estudiamos. En persona primera, ajá. En modo indicativo. ¿Por qué? Porque esta palabra estudiamos, este verbo estudiamos, está señalando una acción. La acción que es estudiar, ¿no? Y el aspecto que sería imperfectivo. ¿Por qué? Porque es un verbo, digamos, que aún no ha terminado de concluirse. Ese es el aspecto imperfectivo. Cuando un verbo aún no ha terminado de realizarse, es imperfectivo. Por ejemplo, estudiamos indica que nosotros en este momento estamos haciendo esta acción de estudiar. No hemos acabado. Si hubiéramos acabado, diríamos nosotros... no, perdón, estudiamos, bueno, puede entenderse como nosotros estudiamos en presente o también en pasado, es cierto en este caso. Pero si dijera yo estudié, ahí el verbo sería perfectivo. Si dijera yo estoy estudiando, ahí sí es imperfectivo porque la acción aún no termina. Y este estudiamos podría hacer referencia a una acción en presente, ¿no? Nosotros estudiamos, ¿no? Ahora, por ejemplo. Y bueno, pasando ahora sí al criterio, al verbo, definiéndose según el criterio sintáctico, pues aquí indica que el verbo cumple la función de ser el núcleo del predicado. Es lo más fácil, cuando dicen cómo se define el verbo según el criterio sintáctico, quiere decir que el verbo aquí tiene que ser el núcleo del predicado, para que sea un criterio sintáctico. Por ejemplo, César baila con loco. En este ejemplo, baila es el verbo, pero a su vez es el núcleo del predicado, porque es la acción que está haciendo referencia al sujeto, ¿no? César, el sujeto, baila. Baila como qué, como loco, ya como loco es un complemento ya del predicado, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico, pero también hay otro caso, ¿no? Por ejemplo, en la segunda oración, el toro brama mucho. Aquí el sujeto es el toro. El núcleo del predicado, o sea, el verbo principal es brama. Este verbo está haciendo referencia al sujeto, el toro brama. Entonces es el núcleo del predicado, es simple, ¿no? Si nos dicen, hay en el verbo que es el núcleo del predicado, pues aquí tenemos brama, por ejemplo, y aquí arriba baila. Eso es todo, ¿no? Entonces, para dar una breve repasada, ¿no? El verbo, según criterio semántico, tengo que evaluar si el verbo está haciendo referencia a un estado, a un sentimiento, a una existencia, ¿no? Morfológico, si el verbo está haciendo referencia está expresando una accidente gramatical, número, persona, tiempo, modo, aspecto. Y definir el verbo según el criterio sintáctico, pues, si el verbo cumple la función del núcleo del predicado, ¿no? Es decir, si es la acción que está haciendo referencia al sujeto, y es la acción más importante dentro de esa oración. Bien, entonces pasamos al siguiente PPT, bueno, espero que se vea bien. Aquí dice morfemas verbales, ¿no? O sea, ¿cómo definimos el verbo según los morfemas verbales? O en todo caso, para que se vea bien, perdón, déjame ver, ya, está bien, morfemas verbales. Porque ya hablamos de cómo el verbo se define según estos criterios, pero ahora vamos a ver cuáles son los morfemas verbales, ¿no? Que es un aspecto del verbo. Es decir, morfológicamente, el verbo es una categoría variable. ¿Por qué? Porque está formada por una raíz y por morfemas gramaticales, ¿no? Como vimos en un ejemplo anterior. Y además, los morfemas gramaticales propios del verbo se llaman morfemas verbales. Fácil. Morfema verbal, el morfema propio del verbo. Como vemos en el cuadrito, ¿no? Acá está explicado la oración de arriba, ¿no? La raíz del verbo, conocí, y su morfema verbal es, conoces, ¿no? Tú conoces. Escribe, morfema verbal, ia, ¿sí? Escribía. La raíz cant, si le agrego el morfema verbal hemos, decimos cantemos, ¿no? Incluso acá hay otro ejemplo, Gustavo. Forma del verbo, su raíz y su morfema. Corremos. La raíz es cor y el morfema corremos, correremos. Porque podría ser un morfema correrá, corremos, corrimos, ¿no? Ajá, y la información de los morfemas. Obviamente, el morfema también indica si el verbo está en primera persona, número plural, tiempo futuro, modo indicativo, ¿no? Y abajo también está también más claro, la forma verbal. Tenemos una raíz y un morfema verbal, ¿no? A partir de la cual construimos el verbo. Por ejemplo, la raíz am, el morfema aban. Entonces formó el verbo amaban, ¿no?
O en el caso segundo, la raíz temp, el morfema verbal, íamos, y tenemos la palabra ahora sí formada, conjugada, temíamos. Incluso la raíz part, y se la agregamos al morfema verbal, irían, sería partirían, ¿no? Entonces, como vimos, para repasar, eso es algo muy sencillo. La raíz contiene el significado principal del verbo, ¿no? Acá están las raíces. El significado principal, y se obtiene quitando la terminación ar, er, ir, o ir al infinitivo. O sea, quitándole los morfemas, ¿no? Si quito los morfemas, me quedo con la raíz, que es la parte más importante del verbo, ¿no? Y el morfema verbal, entonces, ¿qué son estos morfemas o llamados sufijos? Son terminaciones que se añaden a la raíz. Ajá, las terminaciones. Brindan información sobre la persona, el número, el tiempo y el modo del verbo, ¿no? Porque si a la raíz am le agregamos el morfema aban, podría decir nosotros, no, ellos amaban, ellos en tercera persona y está en plural también el verbo. Ajá. Entonces no olviden, el morfema verbal siempre va a agregar información sobre cuál es la persona, el número, el tiempo y el modo que tiene ese verbo, ¿no? Que a su vez hace referencia al sujeto, que también tiene que estar en la misma categoría, en singular o plural, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pasamos al tercer punto, que sería el verbo, pero ahora sí conociendo cuáles son sus accidentes gramaticales, ¿no? Que bueno, brevemente, número, persona, ya lo vimos anteriormente, pero aquí se va a desarrollar cada aspecto, ¿no? Cada accidente gramatical. Por ejemplo, el número. Ya vimos que el número indica la acción del verbo, ¿no? Que es realizada por una o más personas, ¿no? Y aquí el cuadro nos indica de manera más incluso detallada. El número del verbo puede ser singular o plural, es decir, singular cuando una sola persona realiza la acción. Por ejemplo, yo, asumo que yo, sujeto tácito, escribo, ajá, aquí estamos viendo que este verbo está en singular, ¿no? Yo escribo. Tú cantas también. Es un verbo que estaría haciendo referencia a tercera persona, tú, no, perdón, segunda persona, tú, pero tú cantas. Tú eres un sujeto en singular, ¿no? Y aquí suena. Sueña él o ella, ¿no? También es justamente un número, un verbo que está en número singular, ¿no? Si dijera ellos sueñan, ahí sí sería plural. Ay, perdón. Sin querer hice mucho contacto dactilar. El número, entonces. Número del verbo en singular o plural, ¿no? Sencillo. Y ahora vamos a ver cuál es el accidente gramatical que es persona. Pues en este caso indica si la acción del verbo es realizada por la primera, la segunda o la tercera persona gramatical. Por ejemplo, en persona primera, segunda y tercera. Si el verbo está en primera persona, diría yo escribo, ¿no? Si digo, si uso el verbo escribes, estaría en segunda persona porque habla de un tú escribes. Luego, si tenemos una tercera persona, como el caso de escribe, escribe ¿quién? Él o ella. Entonces, aquí la persona que indica este verbo es en tercera. Él o ella escribe. Entonces, tercera persona. Y acá el caso mismo, pero en plural, ¿no? Persona primera, el verbo escribimos, habla de un nosotros. Una primera persona, pero en plural. Nosotros escribimos. Entonces, primera persona en plural. Luego, ellos, ustedes escriben, segunda persona, pero en plural. Y la tercera, escriben, ¿quiénes? Ellos o ellas. Asumo que ellos o ellas escriben. Entonces, este verbo está en tercera persona, pero en plural. En vez de él, ellos. Y en vez de ella, ellas. Ajá. Y el tercer accidente gramatical, que sería tiempo. Pues, en el caso del tiempo, aquí indica si la acción del verbo sucede en el pasado, en el presente o en el futuro, ¿no? Por ejemplo, el verbo leí o leía. Puedo decir yo leí, pero ese leí indica un verbo en pasado, ¿no? Leía, ella leía, en pasado también. En presente, si digo el verbo leo, yo leo, ¿no? Pero esa acción se está dando ahora, ¿no? Yo ahora no estoy en ese estado, ahora estoy leyendo, ¿no? Podría ser leo o podría decir ella está leyendo, ¿no? Yo leo, tú lees, él lee. Y el tiempo futuro, el verbo leeré, por ejemplo, ¿no? Que sería, yo puedo decir yo leeré el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá debería ser, en vez de después, debería decir justamente, o bueno, después en el sentido de, ya, que la acción se va a dar después, ¿no? Se va a dar después, el futuro. En el futuro yo leeré, por ejemplo. Bien, entonces pasamos al cuarto accidente gramatical del verbo, que es el modo. El modo indica que, ¿no? que son las diversas formas de expresar la acción del verbo. Por ejemplo, el modo subjuntivo.
es el verbo, pero en el modo que expresa un deseo. Por ejemplo, ojalá el loro se calle, ¿no? Como vemos en el dibujo, el niño está cansado de que el loro parlotee o que cante, ¿no? Por ejemplo. Y en esta oración, ojalá, oye, está haciendo referencia justamente, digamos, a un verbo, pero que expresa un deseo. Porque el verbo dice ojalá, o sea, desearía que ojalá el loro se calle, ¿no? Este verbo expresa el deseo del niño, ¿no? De que ojalá deje de hacer el loro esta acción, ¿no? Cantar. O incluso podría decir, en vez de ojalá, desearía que el loro se calle, ¿no? Ujú. O deseo, ¿no? Deseo que el loro se calle es otro verbo que indica un deseo y por eso es subjuntivo. Y ahora el verbo, en el modo indicativo, expresa lo que ocurre. Por ejemplo, en esta oración, el loro se calla, ¿no? Es decir, es una oración que no muy simple, que es la más común, ¿no? Porque es lo que vemos en los ejercicios, por ejemplo, de libros de primaria, cuando dicen ella ama a mí, ¿no? Ella me mima, por ejemplo, son oraciones que indican acciones, como en esta oración, ¿no? Aquí digo que el loro se calla, es decir, el verbo, bueno, aquí es compuesto, se calla, está indicando más bien algo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo es que el loro se está callando. No estoy contando un deseo, una fantasía, sino este verbo está indicando que el loro está haciendo la acción de callarse. Y bueno, en el último caso, que es el verbo en el modo imperativo, más bien aquí este verbo habla de una orden. Por ejemplo, si digo loro, coma, cállate, ¿no? Porque este cállate está justamente indicando un verbo ya de orden, ¿no? El niño quiere que el loro se calle, por eso le dice loro, cállate, ¿no? No dice loro se calla, no dice loro ojalá te calles, dice loro, cállate, ¿no? Y este verbo indica justamente una acción. Uy, sí, bueno, hasta ahí, ¿entienden? Entendido los accidentes gramaticales del verbo. Digamos, en estos modos, modo subjuntivo, modo indicativo, modo imperativo. Sí, profesora, se entiende. Sí, Miss. Sí, Miss, todo bien. Muy bien. Sí, gracias. Entonces, continuamos. Ahora, tenemos los modelos de conjugación del tiempo simple indicativo. Esto suena más complejo, pero en realidad es hablar de las conjugaciones del verbo, ¿no? Cómo es que el verbo se conjuga en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso en primera persona, ¿no? Hablamos de verbos cuyo infinitivo termina en ar, ¿no? Cantar, hablar, etcétera, por ejemplo. Si conjugo en segunda persona, tenemos verbos cuyo infinitivo termina en er, ¿no? Como comer, saber, ¿no? Etcétera. Y en tercera persona, tenemos verbos cuyo infinitivo termina en ir, como escribir, decir, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablamos de las conjugaciones de los infinitivos, pero en cada persona, ¿no? Y aquí tenemos también, estos son los verbos modelos, ¿no? La primera conjugación, con infinitivo que termina en ar, amar. Segunda conjugación, infinitivo que termina en er, comer. Y tercera conjugación, infinitivo que termina en ir, partir, ¿no? Amar, temer, partir. Bien, y aquí tenemos otras diferencias. Otros verbos infinitivos, pero cómo es que se conjugan con cada persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo el pronombre yo amo. Tenemos un verbo infinitivo que termina en sufijo o y que indica el presente, ¿no? Yo amo. Si este verbo infinitivo estuviera en pasado, sería amé. A futuro, amaré, ¿no? Fíjate los sufijos. En yo, en presente terminan con la o, en pasado con la e y futuro amaré. Es lo mismo con todos los casos, ¿no? Tú amas, tú amaste, tú amarás, o él, ella ama, amó, amará. Nosotros amamos, amamos, amaremos, ustedes aman, amaron, amarán, ellos, ellas aman, amaron y amarán, ¿no? Así que bueno, hay personas que se aprenden la tabla, pero yo creo que simplemente acordándose de cuál es el sufijo que va con cada conjugación, ya, suficiente, ¿no? Y uno puede elaborar su verbo conjugado. Bueno, aquí tenemos otra tabla también, brevemente, porque bueno, esto se podría incluso repasar cuando se grabe la clase, pueden ya mirar el cuadro con más calma, pero por ahora simplemente, bueno, vamos a hablar de la conjugación del verbo temer, cómo este verbo se conjuga con el yo en todos los tiempos, ¿no? Yo temo en presente, en pasado temí y en futuro temeré, ¿no? Tú temes, tú temiste, tú temerás, o él, ella, teme, temió, temerá, nosotros tememos, temimos, temeremos, ustedes temen, temieron, temerán, y ellos, ellas temen, ¿no? En pasado temieron y en futuro temerán, ¿no? Son ya estos ejemplos de cómo con cada persona, ¿no? Primera persona, segunda persona, etcétera, vamos conjugando el infinitivo en todos los tiempos, ¿no? Presente, pasado y futuro. Y bueno, otro caso, en el caso de partir,
Bueno, voy a decir brevemente con el primer pronombre, ¿no? Yo parto en presente, yo parto, yo partí, yo partiré, ¿no? Y como nos dice acá la figura, ¿no? Bueno, de este personaje, de Dora la Exploradora, pues justamente nos dice en este cuadro que hemos conjugado los verbos amar, temer, partir, ¿no? Que son infinitivos, ¿no? Y conjugar es mencionar las distintas formas de un mismo verbo, pero teniendo en cuenta a las diferentes personas, ¿no? Tiempos y números y modos, como vimos aquí, ¿no? El mismo verbo, pero cómo se conjuga en presente, pasado y futuro para la persona yo, ¿no? En primera persona. Y bien, tenemos una clasificación de los verbos. Este es otro aspecto, ya no vamos a ver los accidentes, sino cómo se clasifica el verbo. Entonces, tenemos como primer punto el verbo copulativo, ¿no? Copulativo que justamente nos dice, este verbo necesita obligatoriamente un complemento para completar el sentido de la oración. De hecho, yo para acordarme siempre de este verbo, porque es un verbo que también se ve mucho en el tema de cuando van a las academias, siempre te preguntan cómo se clasifican los verbos. Y yo me aprendí esa fórmula, ¿no? Verbo copulativo, bien, digamos, viene de copular, ¿no? ¿Y qué es copular? Yo digo copular, agregar, ¿no? Adicionar. Entonces, este verbo adiciona, necesita obligatoriamente tener un complemento, un adicional, porque así se completa el sentido de la oración. Por ejemplo, tenemos en este cuadrito que dice, la oración María es alegre, ¿no? Aquí tenemos un verbo copulativo, porque si yo dijera María es, este verbo es, me indica un estado de María, pero no me dice nada más. María es, ¿qué cosa? María es qué. Entonces necesito un complemento, y el complemento es justamente la palabra alegre, que aquí puede funcionar como un modificador, sí, como un modificador digamos, obligatorio, ¿no? María es alegre, ¿no? Recién cuando agregamos esta palabra alegre, la oración, digo, el verbo cobra sentido. Recién entiendo que es alegre, me está indicando que ella, digamos, tiene esta cualidad, ¿no? En este estado, es este estado emocional, es alegre, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? Este modificador obligatorio concuerda género y número con el núcleo de sujeto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Otro caso. Este perro es manso, ¿no? Aquí perro, bueno, es el núcleo de sujeto, ¿no? Que está en masculino y singular. Y también, otra vez, el mismo caso, ¿no? Tengo el verbo es, pero no puede estar solo, tiene que tener su complemento, ¿no? Puede ser circunstancial de modo, ¿no? Tiene que cualidad. Este verbo es, ¿qué cosa? Manso, ¿no? Y obviamente este complemento tiene que estar también en coherencia con el sujeto, ¿no? Es decir, este complemento debe estar también en masculino y también en género masculino y también en número singular, ¿no? Porque estoy hablando del perro. Por tanto, justamente lo que debo decir del perro es, tiene que estar también en singular, ¿no? Este perro es manso. Porque si no, no habría, si dijera este perro es manso, entonces no habría sentido, porque este complemento tendría que estar en el mismo sujeto, ¿no? El mismo número. Así que eso es, ¿no? Este perro es manso. Y entonces, en resumen, el copulativo es justamente este verbo que necesita de un complemento, ¿no? Necesita un complemento para poder recién tener un sentido, un significado, ¿no? Como el caso de María es alegre o el caso de este perro es manso, ¿no? Ujú. Y ahora, otros casos. Tenemos el verbo no copulativo, ¿no? Que justamente es lo contrario, es decir, a diferencia del copulativo, el verbo no copulativo no necesita complemento. ¿Por qué? Porque por sí solo este verbo tiene un significado. Ay, perdón. Por sí solo tiene significado. Por ejemplo, José salió temprano. Aquí el verbo salió me está indicando la acción que he hecho. José ha salido, salió, o sea, salió en pasado. Y si yo tengo simplemente estas dos palabras, José salió, entiendo, ¿no? Entiendo a qué se refiere la oración. Me está indicando que un sujeto ha hecho esta acción. José salió. Entonces, temprano, la palabra temprano es opcional, ¿no? Porque podría ponerla, pero si no la pongo, también la oración tiene sentido, ¿no? Con decir José salió, ya entiendo la oración, tiene significado, ¿no? Porque este verbo está expresando la acción que hizo el sujeto. Así que se queda así, ¿no? Verbo sin complemento. Entonces, así simplemente tiene sentido, ¿no? Puedo escribir José salió, José comió, y ya. Esa oración está bien escrita, está completa, ¿no? El verbo está bien usado. Y ahora tenemos el caso del verbo transitivo, ¿no? Que más bien es el que lleva un objeto directo, como en este caso, ¿no? La señora solucionó el problema. Entonces, que es comprensible, que se entiende, ¿no? Se entiende que la señora hizo esta acción. La señora solucionó. Solucionó, pero ¿que solucionó qué? Solucionó el problema. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me pregunto, después del verbo, ¿qué solucionó? Y me respondo, el problema.
Entonces, respondo, digamos, lo que solucionó, ya tengo el objeto directo, ¿no? O incluso otra forma de encontrar el objeto directo. Si ustedes pueden reemplazar el complemento del verbo con un pronombre, por ejemplo, lo, ahí me doy cuenta de que sí es un objeto directo. Por ejemplo, podría decir la señora, en vez del problema, pongo lo, la señora lo solucionó. Entonces, como pude reemplazar el problema por el pronombre, es un objeto directo, ¿no? No hay problema. Y en el caso de los verbos intransitivos, más bien son los verbos que no llevan un objeto directo, ¿no? No necesitan objeto directo. Como en el caso de esta oración, su gato murió. Aquí tengo este verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque cuando digo esta acción, cuando digo murió, se entiende, este verbo tiene significado, se entiende que está haciendo referencia a que este gato ha hecho esta acción, ¿no? La acción de morirse en pasado. Entonces, su gato murió, se entiende perfectamente la oración, no hay objeto directo. En cambio, si digo los niños pasean por el parque, en esta oración, sujeto niños, verbo pasean, pero también es intransitivo, ¿por qué? Porque este complemento no lo puedo reemplazar por lo. Si digo los chicos lo pasean, no se entiende, ¿no? Entonces no se puede reemplazar por lo. Tampoco si pregunto, los chicos pasean. ¿Pasean qué cosa? Por el parque, tampoco. No está haciendo referencia a la acción, ¿no? Entonces, si me doy cuenta que este objeto directo no se puede reemplazar por un pronombre, digamos, ¿no? Estas palabras, ¿no? Este complemento del verbo no se puede reemplazar por ningún pronombre, entonces no es un objeto directo. Entonces, como dice la oración, está bien, ¿no? Es un verbo intransitivo. No se confunda porque a veces uno, por leer rápido, piensa que, complemento, objeto directo. No, no siempre. Si complemento no se reemplaza. Si el objeto directo no se puede reemplazar por un pronombre y así leerse en la oración bien, pues entonces no es un objeto directo. Entonces, ahí está bien la oración, ¿no? Es un verbo intransitivo, porque no requiere de su objeto directo. Ya, a ver. Ay, no sé por qué me sale esto. Y ahora sí. Los chicos pasean por el parque y tenemos el verbo, ya, pero verbo reflexivo. Es decir, es un verbo, digamos, que está cuando el objeto directo y el sujeto se refieren a la misma persona, ¿no? Por ejemplo, en la oración María se lava, ¿no? Aquí otra vez tenemos el verbo se. Pues este verbo, bueno, María se lava, ¿no? La acción aquí, perdón, es justamente este verbo, ¿no? Lava es un verbo porque viene de lavar, ¿no? María se lava. Pero justamente, para que la oración tenga sentido, tengo que decir María lava, María, María lava, entonces este se tendría que ser un objeto directo. ¿Por qué? Porque si le reemplazo por un pronombre, María se lava, bueno, digamos María se lava a sí misma, ¿no? Este se mejor es reemplazado por una a sí misma, ¿no? María lava. ¿Lava a quién? A sí misma. O María lava a quién? A sí misma. Entonces es el objeto directo de la palabra se. Y si tenemos el verbo reflexivo lava y el objeto directo se, vemos que aquí el objeto directo, que es la palabra se, está justamente haciendo referencia a la misma persona, ¿no? Se hace referencia a María, porque está en singular. Entonces, muy bien. El verbo hace referencia a María, tercera persona en singular, sí. El verbo el objeto directo hace referencia también a esta persona, a María en singular, sí, porque indica a sí misma. Entonces, está bien, es un verbo reflexivo. Lava es un verbo reflexivo. ¿Por qué? Repito, porque justamente tanto el verbo lava como este objeto directo se hacen referencia a la misma persona, en singular. Como dice aquí, cuando el objeto indirecto se refiere a la misma persona que el sujeto. Es decir, el verbo reflexivo puede justamente darse cuando el objeto directo o cuando el objeto indirecto hacen referencia a la misma persona. Por ejemplo, aquí tuvimos el caso de el objeto indirecto, pero aquí también tenemos otra vez otro caso, el objeto indirecto, ¿no? Por ejemplo, María se lava la cara. Entonces, el sujeto es María de la oración, claramente. Está en tercera persona singular, María. Aquí, el verbo sería lava la cara. El verbo es lava. Lava. ¿Lava qué cosa? La cara. Si reemplazo estas palabras por un pronombre, María la lava podría ser, ¿no? María la lava, ¿no? Entonces tengo el objeto directo, la lava, porque se reemplaza por un pronombre, ¿no? María la lava. Por este C, indica objeto directo porque hace referencia a quién. Si el objeto directo hace referencia a qué cosa hace el verbo, que lava, entonces el objeto indirecto tendría que hacer referencia a quién hace la acción. María lava a quién. A sí misma, por eso pongo esta palabra, no sé. Entonces tengo el objeto indirecto. María lava a sí misma. Y tengo el objeto indirecto. María lava qué cosa, la cara.
Muy bien, tanto el objeto indirecto como el objeto directo justamente hacen referencia a la misma persona, a María. Entonces, en este caso es un verbo reflexivo, que hace referencia a María. La misma persona, en tercera persona en singular, María. Entonces está bien, verbo reflexivo. Aquí lo han colocado, verbo reflexivo. Y ahora tenemos el caso del verbo recíproco, ¿no? Que más bien son los que designan a dos o más personas que realizan y reciben una acción. Es decir, va a hacer referencia, como en este caso, ¿no? Tenemos el cuadrito, la oración, Juan y Pedro se abrazan. Es decir, en el sujeto hay dos personas, por eso está en plural. Juan y Pedro, ¿no? ¿Qué hacen? Abrazan. Este es el verbo, ¿no? Abrazan, pero abrazan ¿a quién? ¿No? Bueno, en este caso, este se no funciona como objeto indirecto, sino más bien, este se está haciendo referencia a que estas dos personas, Juan y Pedro, están haciendo esta acción. Ambos están abrazando, ¿no? Ambos están abrazando, digamos. Por eso tengo un verbo recíproco. Ese es el truco para encontrar este verbo, simplemente es que este verbo, digamos, está haciendo referencia a dos personas, o bueno, o dos o más personas que están haciendo la misma acción. Entonces, si Juan y Pedro se abrazan, entonces este se, digamos que también está indicando que ambos están haciendo esta acción, ¿no? Ambos se abrazan a sí mismos, ¿no? Entonces tengo el verbo recíproco, porque indica que ambos hacen la acción, abrazan, ellos se abrazan, y el objeto directo se. Y así tengo el verbo recíproco. Ese es el truco, ¿no? Simplemente un verbo que hace referencia a dos personas o más que hacen la misma acción es un verbo recíproco. Bien, entonces ahora pasamos al siguiente caso. Perdón, ya acabé la parte de la teoría, pero igual podemos repasarla, ¿no? Si es que hay por ahí alguna duda. Sobre todo quiero recordarles que en este caso, cómo se clasifican los verbos puede ser más complejo, porque es más bien ver cómo los verbos se están, digamos, cómo se clasifican, como en el caso copulativo, ¿no? Cuando ya saben, eh, cuando el verbo requiere de un complemento, es verbo copulativo, ¿no? Por ejemplo. O en el caso de cuando el verbo no necesita de un complemento, digamos, no es copulativo, ¿no? Cuando es transitivo, indica un objeto directo. Cuando es intransitivo, no lleva objeto directo, ¿no? Y también cuando es reflexivo, es cuando el objeto directo y el sujeto se refieren a la misma persona. Creo que la forma más fácil para poder justamente aprender esta teoría es que justamente después en la parte práctica lo vayamos repasando. En todo caso, podríamos ir viendo con atención los cuadros, ¿no? Que justamente no puede ver en detalle, para repasar, ¿no? En el caso del verbo infinitivo, ¿no? Tengo el verbo amar y digo, yo amo, yo amé, tú amaré, ¿no? En el caso de tú es lo mismo, tú amas, tú amaste, tú amarás. Simplemente en el caso del verbo infinitivo, simplemente es recordar que hay una raíz y siempre hay que agregarle un sufijo, el sufijo o, el sufijo e, el sufijo amaré, ¿no? Por ejemplo. Ese es en el caso de los modelos de conjugaciones, ¿no? Y en los accidentes gramaticales también puede parecer mucha teoría, pero simplemente hay que revisar todo, ¿no? Con calma, y ir practicando, ¿no? Para que no se olviden que es el criterio semático, que es lo más importante también cuando definimos el verbo, porque lo más fácil es decir, el verbo es una acción, sí, pero también puede ser un estado, un sentimiento, o puede indicar una existencia de los seres en general, ¿no? Indicar yo soy, por ejemplo. Y según el criterio morfológico, pues el verbo varía según el morfema, es decir, según si expresa un número, persona, tiempo, modo, aspecto. Y en el criterio sintáctico, pues el verbo que cumple la función de ser el núcleo del predicado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Como vimos en este caso, cuando el verbo cumple esa función, pues es el núcleo del predicado. Ujú. Y creo que eso sería lo más importante, ¿no? Tener claro qué es el verbo, su definición, para luego, una vez que comprendemos la definición, ya tenemos los morfemas, ya sabemos, ¿no? Por cada caso. Y luego también ya sabemos cuáles son los accidentes, ¿no? Que ya indique número, persona, tiempo, modo. Sobre todo creo que lo más complicado en mi experiencia, justamente también viendo el tema del verbo, ¿no? Es este aspecto, ¿no? Más que todo, más que saber el concepto y los accidentes, es saber el tema de cómo se clasifican, ¿no? Porque es, digamos, aprender un poco la teoría para ya saber cómo clasificar el verbo, ¿no? En esos aspectos, ¿no? Hasta aquí una pregunta o digamos algún aspecto que quieran ver con más calma o más ejemplos de cómo es el tema del verbo, por ejemplo, qué aspectos de el concepto, los accidentes, ¿no? La clasificación. No sé si les quedó una duda o en todo caso podemos
ir ya viendo algunos ejercicios, porque traigo un montón de ejercicios también. Ujú. Profesora, yo tengo una duda Ujú. en la pregunta 5 del verbo reflexivo. Ajá, a ver, Por vamos a los ejemplo, dice, reflexivos. un sujeto se refiere a la misma persona, porque se y lava es lo mismo. No, lo que pasa es que en esta oración, de los verbos reflexivos, María se lava. Aquí el verbo comúnmente sería lava, ¿no? Porque viene de lavar, ese sería el verbo. Pero este verbo, digamos que, necesita de este pronombre se, porque si no, no se entendería. Podríamos decir María lava, pero lava aquí, ¿qué? No, no se entiende. Entonces, si quiero decir que María se lava a sí misma, pues este verbo lava necesita de este complemento, ¿no? De la palabra se, porque así indico que María lava, esta es la acción, María lava, ¿pero a quién? A sí misma. Por eso, cuando aquí descubrimos que tenemos el verbo, pero tenemos también un pronombre que funciona como objeto directo, en este caso, o indirecto, mejor dicho, pues ahí vemos que tenemos un verbo reflexivo. Es decir, es un verbo que en realidad necesita de un objeto directo, ¿no? Para justamente poder darnos cuenta de a qué es lo que hace el verbo, a quién hace referencia. Pues a María. María se lava a sí misma, ¿no? Y como vemos que el verbo María y también el pronombre se hace referencia a la misma persona, pues obviamente es un verbo reflexivo por eso. Es decir, el verbo reflexivo, digamos que se da cuando el objeto directo, digamos el objeto directo hace referencia a la misma persona, ¿no? Entonces sí es un verbo reflexivo. Si este verbo hiciera referencia a otra persona, diría María se lavan, no se entendería, ¿no? Porque justamente el verbo tiene que ir en coherencia con el sujeto y por ende su objeto directo también, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? O simplemente Ok, aprende, profesora, dime, o sí, simplemente, entendido. sí, o simplemente aprende esta fórmula, ¿no? Sujeto, predicado, verbo. María lava, ¿pero a quién? A sí misma, ya tengo. Objeto directo y tengo verbo. El verbo y el objeto directo hacen referencia a la misma sujeto, sí, entonces es reflexivo. Y aquí hay otro ejemplo, María se lava la cara. Otro caso, sujeto, predicado, verbo, lavar. ¿Lava qué cosa? La cara. Este es el objeto directo. ¿Lava la cara a quién? A sí misma. Objeto indirecto. Entonces tengo, el objeto indirecto hace referencia a María, sí, está en singular. Lava también la cara, hace referencia a María, sí. Entonces es un verbo reflexivo. Simplemente es eso, ¿no? Cuando tanto el objeto indirecto como el directo hacen referencia a la misma persona. Entonces eso es el verbo reflexivo. No sé si comprendiste o quieres otro ejemplo, o digamos, se No, puede profesora, repasar la teoría entendido, mejor, entendido. me comentas. Muy bien. Y de hecho un truco es que igual este tema es un poco memorístico. Cuando ven el video, no se preocupen, revisen qué es el objeto directo, el objeto indirecto, ¿no? Cuál es el verbo reflexivo, ven la teoría, el ejemplo, y ahí van repasando, ¿no? Porque es un tema, es como la matemática, ¿no? Es como una fórmula, ¿no? Sujeto, predicado. Tienen que aprender, ¿no? Los nombres, ¿no? Todos los elementos, y así, de acuerdo a la teoría, ya lo van afinando, ¿no? O el caso del verbo recíproco. En el truco del recíproco, yo lo que hago es un verbo que alude a varias personas, sí. Abrazan esa referencia, es una acción que la hacen varias personas, todos los sujetos, sí. Y el objeto indirecto hace referencia también a los sujetos, sí. Porque digo, en Juan y Pedro, el sujeto plural. Abrazan, verbo plural, muy bien. El objeto indirecto, ¿a quién abrazan? A sí mismos. A sí mismos está en plural. Entonces también, plural, objeto directo plural, verbo en plural, ya es un verbo recíproco. Y aquí lo pusieron, verbo recíproco, ¿no? Ajá. Quizá lo ideal haya sido que en este ejemplo que saqué digamos, de un libro sobre el tema, hubieran puesto quizá el verbo recíproco afuera, y aquí en el cuadro, afuera, y aquí simplemente verbo, objeto directo, pero bueno, así es como está, porque parece, digamos, una fórmula matemática donde cada elemento tiene su lugar. Y bueno, al final, eh, es como explico la teoría, ¿no? Más bien, si hay otro aspecto u otro, digamos, otra clasificación del verbo que le genere dudas, ¿no? Perdón, aquí acabo. Eh, por ejemplo, el copulativo es sencillo, ¿sí o no? ¿no? Simplemente es un verbo que necesita de un complemento para tener sentido, ¿no? No sé si a todos les quedó claro que es un verbo copulativo, que es, digamos, el más sencillo de entender. Bueno, quiere decir que sí han entendido. Copulativo. No copulativo también creo que es sencillo, ¿no? Que el verbo que no necesita complemento, ¿no? No. Transitivo, también el verbo que lleva un objeto directo, el intransitivo.
el que no lleva objeto directo. Creo que el más complicado, bueno, por mi experiencia, incluso cuando también estuve en la academia, puede ser el verbo reflexivo o el recíproco, ¿no? Más que todo el reflexivo porque tienes que ver el verbo, cuál es el verbo, cuál es su objeto directo, y si ambos aluden al sujeto en el mismo número, en el mismo género, genial. Y lo mismo aquí, ¿no? Si tienes una oración con un verbo y un objeto indirecto que ambos aluden al mismo sujeto, pues también es reflexivo, ¿no? Creo que es la parte, el aspecto o el accidente más, la clasificación más complicada, ¿no? Que tienes que ver el verbo, el objeto directo, y así darte cuenta en sí, tanto el verbo como el sujeto, perdón, si tanto el verbo como el objeto directo o el indirecto, ambos están en singular, por ejemplo, como el sujeto, o están en plural como el sujeto, por ejemplo, ¿no? O en el caso de los recíprocos también, ¿no? Que es más que todo es un verbo que alude a sujetos en plural, ¿no? Que también creo que es algo también que se puede comprender más fácil. No sé si tienen otra duda o en todo caso, de repente, no sé si ven los ejercicios, porque igual traigo varios ejercicios, incluso digamos, unas preguntas también como tipo práctica. De repente, o en todo caso, em, si me pueden decir a ver qué han comprendido hasta aquí, también sería bueno, a ver, para ver, como lo que se hace en los colegios, ¿no? También cuando trabajé en un colegio veíamos mucho este tema, al final de la parte teórica preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El, ¿Cuál es la palabra que más le queda de esta parte teórica, ¿no? Además del verbo, ¿no? ¿Quién me puede decir qué es lo que más le ha llamado la atención de lo que hemos visto? Digamos, ¿cuál parte le ha parecido más fácil, más difícil? Si ver la parte de los accidentes, si ver la clasificación. Entonces, si alguien quiere comentar, porque también es importante saber, ¿no? ¿Qué es lo que han comprendido? ¿Qué parte llama la atención del verbo? Si es un tema difícil, complejo, ¿no? ¿Cómo lo toman en todo caso, ¿no? Por ejemplo, si, si le pregunto a Maribel, ¿no? Por ejemplo, a ver, Maribel, ¿cuál es la palabra que más te ha quedado de este tema, ¿no? Del verbo, de lo que hemos visto hasta ahora. A ver, ¿De cuál verbo, profesora? ¿De cualquiera? sí, de cualquiera. ¿Qué palabra te ha quedado más del tema, ¿no? ¿Qué palabra te ha quedado más en tu cabeza del tema del verbo, ¿no? Si la definición, si de repente la clasificación no la recordabas, no sabías cómo se clasificaba, si no sabías cuáles eran sus accidentes, o si tenías nociones de cuáles eran sus accidentes, pero no recordabas los nombres, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que esta parte también, mucha gente también no olvida que el verbo tiene 3 definiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. O para ti todo el tema todo estuvo claro, recordabas bien todas las partes del tema, no sé, por ejemplo, ¿te pareció sencillo o aprendiste nuevas cosas sobre el verbo, Me por ejemplo? pareció un poco difícil. Sí, En en el verbo morfemas. claro, En eso sí es un poquito difícil, pues. No lo claro, entendí muy bien. claro. Lo que pasa es que cuando tenemos un verbo, el verbo siempre se divide en 2 partes, en la raíz y el morfema, ¿no? Por ejemplo, la raíz es la parte más importante de la palabra, ¿no? De la palabra verbo. Por ejemplo, en este caso tenemos conocer, que es la raíz, la parte más importante de la palabra, y el morfema vendría a ser como ese complemento, esa parte que complementa la palabra, y así tenemos un verbo ya complementado, pero que a su vez, cuando le agregamos la palabra es a la raíz conocí, tenemos la palabra conoces. Y conoces es un verbo que me indica, el sujeto, por ejemplo, tú conoces. Ya, tenemos el verbo conoces. Pero este verbo está haciendo referencia a una persona en singular, tú, y a su vez me está diciendo también, por ejemplo, el tiempo. Tú conoces, tiempo presente. La persona, segunda persona, tú. Eh, Modo indicativo. Es decir, cuando agregamos esta palabrita a la raíz, tenemos ya un verbo que me indica cuál es, digamos, me indica información del verbo, es decir, a qué sujeto alude, ¿no? Si está en plural o singular, ¿no? Si ese verbo indica una acción en pasado, en presente, en futuro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la palabra corremos, que es un verbo, ¿no? Nosotros corremos, podríamos decir. Tenemos el verbo corremos, que está en plural este verbo, pero si los dividimos como si fuera una torta, tenemos esta parte de la palabra, ¿no? Que es corren, que es la raíz, la parte más importante.
Y si esta parte le agregamos como complemento de esta palabra eremos, pues ya tenemos el verbo completo, ¿no? Corre. Más eremos, tenemos correremos. Pero esta parte que hemos agregado al verbo para que esté completo, a su vez es un morfema, ¿no? Que me indica mucha información. Me indica que este verbo, correremos, está en primera persona, que este verbo está en plural, que está en tiempo futuro, que está en modo indicativo. Solamente al ponerle esta palabra, este complemento o este sufijo, eremos, a correremos, ya sabemos que este verbo, correremos, hemos, esta parte hemos me está indicando justamente que está en primera persona, en plural, en tiempo futuro y muy indicativo este verbo, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? De hecho, esta parte quizás para la teoría también conviene mucho, ¿no? Revisarla, ¿no? No sé si más que memorizar, ¿no? Comprender, ¿no? ¿Qué elemento cumple cada función, ¿no? Como digo acá, en el verbo correremos, si lo divido, tenemos la raíz, la parte más importante, y el morfema, ¿no? El complemento. Y al usar este complemento y tener el verbo, pues este complemento me ayuda a saber que este verbo está en primera persona, que está en plural, que está en tiempo futuro, que está en modo indicativo, ¿no? Eso es básicamente, para eso sí el morfema, para que me dé, perdón, toda esa información. Este morfema me ayuda a que yo sepa que este verbo está en todos estos aspectos, ¿no? En esta persona, número, tiempo. Por eso es importante el morfema. Si no, no sabíamos esta información del verbo, ¿no? Igual que en los casos también de este cuadrito posterior, ¿no? Que también me indican que la raíz de esta palabra, la raíz es am. Y el morfema, el complemento que le agregué es la palabra, ¿no? Es aban. Y así formó el verbo amaban. Y ese amaban también me indica que a qué persona hace referencia ese verbo. Amaban, ellos amaban. Amaban, está en tercera persona, en plural, en tiempo pasado, por ejemplo. O tenemos el caso de el, el verbo temp, la raíz. La parte más importante del verbo es temp y su complemento es íamos, ¿no? Así funcionó. Temp más íamos, teníamos temíamos. Y ese temíamos es ahora sí complementado, gracias al íamos, este verbo temíamos me dice que está, ¿no? En primera persona, plural, ¿no? Nosotros temíamos, primera persona, nosotros temíamos, en plural. El tiempo del verbo temíamos, en pasado. Y así con todos los casos, ¿no? Tenemos aquí la raíz part, y esta raíz le agregamos la palabra irán, y así tenemos el verbo partirán. Part más irán, partirán. Ese partirán me indica, ¿no? Justamente gracias a este complemento del irán, partirán me indica, ¿no? El tiempo, el modo en el que está ese verbo, ¿no? Partirán, podría decir ellos partirán. Entonces, ese partirán está en tercera persona, en plural, en futuro, ¿no? Por eso es importante el morfema verbal, porque sin este morfema, sin este complemento de la raíz, no podríamos formar un verbo completo, que a su vez no me dirían ni siquiera en qué tiempo, en qué número está, ¿no? Es importante para eso los morfemas, ¿no? O como dice en el cuadro, simplemente la raíz es el significado principal del verbo, aquí. Y el morfema es la terminación que se añade a la raíz, la terminación o el complemento que se añade a la raíz, justamente para que tenga sentido la palabra. Y a su vez brindan información sobre la persona, el número, el tiempo y el modo. Por eso es importante que siempre una raíz esté conformada, esté unida a un morfema, porque gracias a ese añadido sabemos en qué persona, tiempo, número y verbo, modo está ese verbo. No sé si me comprendiste o mejor o necesitas igual. Sí, Miss. Sí, sí, ya. Muy bien, ahí escuché un estudiante joven ahí, pero bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, yo recomiendo, como les digo, ¿no? Que sí, más que memorizar, practicar, o sea, leer los cuadritos y luego en la parte de ejercicios ya con la teoría bien clara, ¿no? Con la lectura bien clara de todo lo que hemos visto, ahí pueden mejor comprender, ¿no? Porque sí, de hecho, cuando uno va a academia, así te piden que tú memorices todo, ¿no? Lo que has visto, las palabras, todo eso. Pero si uno quiere aprender de verdad, es bueno que uno lea la información, como hago aquí, lo vuelva a leer en su casa, y luego de leer todos los cuadros, toda la información, ahí aplicas todo eso aprendido, toda la teoría, ya, ¿no? En los ejercicios o repasando los ejercicios, ¿no? Porque si no, si uno si memorizo que es un morfema, puede que me olvide, pero si lo he practicado, si lo he aplicado a un ejercicio, ahí ya sé que, morfema es esto, ¿no? Ya entendí. Por ejemplo. Y en la parte de los accidentes, eso creo que es sencillo, ¿no? ¿Quién no sabe, ¿no? Que el verbo indica un número, una persona, un tiempo, un modo también, ¿no? El modo subjuntivo, indicativo, imperativo, ¿no? Con el verbo subjuntivo es porque el verbo expresa un deseo, como en el caso de ojalá, ¿no? Como les dije, siguiendo repasando, pues indicativo es el verbo que me indica justamente
lo que ocurre, ¿no? La acción. El loro se calla. Y el imperativo es una orden, ¿no? Eso creo que es sencillo de recordar, ¿no? Porque el verbo en sus modos, ¿no? En el modo del deseo, en el modo de la acción y en el modo de la orden, ¿no? Así que eso creo que sí, si está claro, quizá lo más complicado puede ser la parte de... No, esto de conjugar los infinitivos no creo, pero sí me parece que la parte de clasificar los verbos, ¿no? Porque si uno memoriza se olvida, pero siempre es bueno, ¿no? Aplicarlo, ¿no? Verbo copulativo, o incluso con fórmulas, ¿no? Bueno, yo digo verbo copulativo es el verbo que copula, es decir, el verbo que necesita un complemento para tener un sentido, como en este caso que les dije, ¿no? María es alegre. Este verbo por sí solo no tiene sentido, pero si le agrego el complemento alegre, ya, ahora sí tiene un significado. Me está diciendo el verbo que ella en este estado está, en esta emoción, está alegre, ¿no? María es. No, no dice nada, pero si al verbo le agregamos un complemento, ya ahora sí tiene sentido lo que dice. Y bueno, como vimos en estos casos, ¿no? Creo que el más complicado, como dije, bueno, no copulativo, se entiende, ¿no? El no requiere complemento. El transitivo, objeto directo, sí, esto, intransitivo, no objeto directo, ¿no? Quizá lo más complejo, como habíamos visto, es el reflexivo, ¿no? No es que el verbo reflexione, ¿no? Ahí sí la palabra no tiene que ver con lo que indica, digamos, literalmente la palabra, sino más bien cuando el objeto directo, digamos, el verbo, el objeto directo y el sujeto, ambos se refieren a la misma persona, coinciden, ¿no? Como en este caso, María se lava. Ahí vemos que el verbo, tanto el verbo como sujeto directo, coinciden con María, ¿no? Coinciden con este sujeto porque están ambos en singular, ¿no? Y hacen referencia a la misma persona. Lava, ¿quién? María. El verbo hace referencia al sujeto, María. Lava a sí misma. Este se también alude a María. Entonces, si el objeto directo y el verbo refieren, coinciden en número con la misma persona y hacen referencia a la misma persona, al mismo sujeto, pues es un verbo reflexivo, ¿no? Y no olviden que el verbo reflexivo puede darse tanto un verbo que coincide con un objeto directo como un verbo que coincide con un objeto indirecto. Incluso ambos podrían estar en la oración, ¿no? Que la oración tenga un objeto directo y un objeto indirecto, y está bien mejor, ¿no? El verbo coincide con ambos objetos, en número, por ejemplo, ambos se refieren a la misma persona, como en este caso. Lava, ¿quién? María se lava a sí misma, ¿no? ¿A quién se lava? A sí misma, objeto indirecto. ¿Y lava qué cosa? La cara, objeto directo. Como el objeto indirecto y el objeto directo hacen referencia a la misma persona, pues coinciden, aluden a la misma persona, pues también tenemos aquí un verbo reflexivo. Y mejor, porque aquí este verbo coincide tanto con el indirecto y el directo en una oración, entonces ya sé que es reflexivo. Y el recíproco, ya saben, un verbo que también coincide con un objeto directo, pero ambos refieren a un sujeto plural, ¿no? Abrazan, ellos se abrazan. Es decir, abrazan en plural, porque hace referencia a ellos, que hacen la acción, y este se quiere decir a sí mismos, ¿no? Ellos se abrazan a sí mismos, entonces también en plural, ¿no? Básicamente es lo que sería, y bueno, si hasta aquí tienen otra duda, o en todo caso, si me pueden comentar, digamos, más que el verbo, quizás, si recuerdan que era o sea, ¿cómo explicarlo? Verbo imperfectivo, perfectivo, no, por ahora eso no vamos a ver. Creo que está bien hasta ahora lo que hemos visto, si les ha quedado claro, ¿no? Porque en esta etapa lo importante es saber esto, ¿no? ¿Qué es el verbo? ¿Cómo se clasifica? Y cuáles son sus accidentes, ¿no? Como está aquí, ¿no? ¿Cómo se conjuga? Los accidentes. Ujú. Los accidentes. ¿Alguien sabe por qué se le dice accidentes? Siempre tuve esa duda, ¿no? Accidentes gramaticales. Bueno, en realidad no hay una respuesta fija, de hecho nunca he buscado por qué se le dicen accidentes, pero me imagino por qué es porque el verbo tiene estos aspectos, ¿no? Tiene estos aspectos que lo definen, el número, la persona, el tiempo, el modo, por ejemplo, y cómo se conjuga, ¿no? El verbo infinitivo, ¿no? Infinitivo. Infinitivo. A ver quién me puede decir, en todo caso, a ver si le pregunto a Claudio. Es una pregunta así para saber, nada más si saben. ¿Por qué, cómo definen el verbo infinitivo, ¿no? ¿Qué es un verbo infinitivo? Por ejemplo, le pregunto a Claudio. ¿Qué sería, cómo defines infinitivo? ¿Qué quiere decir un verbo infinitivo, por ejemplo? Sí, perdón, un poco más alto puedes decirlo. Bueno, o lo puedes escribir en todo caso, simplemente para recordarles.
O te doy una ayuda, mejor dicho, infinitivo, ¿no? Y infinitivo viene de infinito, ¿no? Verbo infinitivo. Ujú. A ver, ¿a quién más se le ocurre? A ver si... O, esta parte no la vimos con mucho detalle, pero quiero ver si saben, ¿no? Para, si no repetir, ¿no? Explicar qué es un verbo infinitivo. A ver, si... Los algunos- verbos infinitivos son los que terminan en ir, are y eso. Claro, Por claro. ejemplo, amar, tener, imprimir eso, querer. Claro, ¿quién estaba, perdón, hablando para ubicarla? Porque estoy acá con... Lucero, Yauri. Bien, Lucero. Entonces, sí, pero ¿por qué crees, por qué cantar, hablar, por qué el verbo, por qué crees que está en esa forma, ¿no? ¿Por qué termina en ar, ¿no? Infinitivo, cantar. ¿Tú crees que en todo caso este verbo está conjugado o no conjugado, el verbo infinitivo? Cuando dices cantar, hablar, ¿crees que esos verbos, el verbo cantar, crees que está conjugado, por ejemplo, en esa forma, cantar? ¿Cómo conjugado? ¿Con una acción? Sí, ¿crees que hace referencia a una acción de un sujeto o que simplemente es un verbo que Sí, está... Ajá, claro. a Lo una que pasa acción. Ujú, un sujeto. Claro, hace referencia a una acción, pero ahí para precisar un poco, cuando tienes el verbo en la forma de cantar, no está haciendo referencia a un sujeto específico, sino que está indicando que la acción está aquí sin ningún sujeto, cantar. Es como decir llorar, cantar. Es decir, es un verbo que no está conjugado, sino que está en su forma infinitiva, es decir, en su forma no conjugada, en su forma genérica. Porque si digo cantar, no aluda a nadie. Si dijera él canta, ahí sí el verbo está conjugado porque hace referencia a un sujeto, a él, el sujeto masculino, ¿no? Entonces, simplemente para recordarles, cuando dice verbo infinitivo, verbo no, ay, perdón, verbo infinitivo, se mueve el clic. Verbo infinitivo es verbo no conjugado, verbo en su forma en esta forma infinitiva, ¿no? En esa forma no conjugada, hablar, cantar. Es simplemente para recordarles eso, ¿no? Es un verbo que no está conjugado. Amar, tener, está listo para ser conjugado, pero aún no lo está, ¿no? Está en su forma genérica, ¿no? Ujú. Es como si dijera, por ejemplo, que tengo los materiales para una torta, y eso es el verbo infinitivo. Y ya el verbo conjugado sería la torta ya hecha, ¿no? Ya elaborada, por ejemplo. Ujú. Y bueno, acá está el cuadrito, ¿no? Para que sepan, en cada caso, ¿no? Son casos fáciles, ¿no? Cómo se conjuga, más bien aquí, cómo se conjuga la palabra amar en todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo. Ujú. En todo caso, si tienen otra duda, o les quedó ya todos claros, si no repasamos en alguna parte del verbo, ya sea en los accidentes, ya sea, digamos, los, los tipos, la clasificación, o en todo caso, quisiera preguntarme, a ver si han recordado bien, o más que memorizar, quiero saber si más que todo tienen claro cómo pueden definir ahora, luego que hemos visto la teoría, el mapa conceptual sobre el verbo, cómo definen ahora el verbo, por ejemplo. Ahora, otra vez quiero preguntarles de nuevo para ver si han comprendido, a ver qué me puede decir, a ver si le pregunto a ver, Joana, ¿te has entendido después de ver los PPTs, después de la clase, de lo que les he comentado, si puedes ahora definirme qué es el verbo? ¿Te quedas con la definición del verbo como acción o lo defines ahora de manera más amplia, ¿no? Por ejemplo, ahora después de ver lo que hemos visto en los PPTs, ¿cómo ahora puedes decir qué es el verbo, ¿no? ¿Qué es el verbo ahora para ti? Le pregunto yo a Joana, a ver si está ahí presente. Le pregunto si después de haber visto, ¿no? Todo lo que he explicado, si ahora me puede definir qué es el verbo, ¿no? Si me puede definir ahora. ¿Estás ahí, Joana? Creo que no está, me parece, ¿no? O la conexión de repente está un poco, ¿no? En todo caso, le pregunto a otra persona. A ver, acá tengo la lista. mm, A ver, a Joaquín, ¿no? ¿Joaquín está presente? Porque no, como Sí, está... profesora, estoy presente. Muy bien, Joaquín. A ver, ¿me puedes decir, después de todo lo que hemos visto, de todo lo que he explicado, ahora qué es el verbo? Un verbo es una palabra que escribe una acción, estado, proceso, profesora. Muy bien. ¿Y esa definición recuerdas a qué criterio pertenece? ¿Del verbo? ¿Criterio semántico, morfológico o criterio sintáctico? ¿Te recuerdas a qué criterio pertenece tu definición del verbo? ¿Como acción, como estado? Richard, ¿recuerdas a qué criterio criterio pertenece esa definición del verbo? La vimos también al inicio, ¿no? de todo el tema.
Bueno, te ayudo. Es, la definición del criterio semántico. ¿Estás ahí? Porque escucho voces por ahí. Semántico. Muy bien, criterio semántico. Aquí como está, ahí está la ayudita. El criterio semántico es el que me dice que el verbo es una palabra que expresa acción, estado, sentimiento, existencia, ¿no? Muy bien, semántico. Ese es el más fácil, ¿no? Así que ya saben, es el criterio más básico, ¿no? Es una definición del verbo, pero no es la única, porque el verbo también se define por su morfología, también se define por su sintaxis. Pero la más simple está bien, es el semántico, ¿no? Que es una palabra que expresa acción, estado, o sentimiento o existencia. Porque antes creíamos que solo expresaba acción, pero no, también expresa estado, sentimiento, existencia de los seres en general, ¿no? Así que muy bien. A ver, otra ayudita, porque ya les noté el cuadro. A ver, otra persona le pregunto a ver, ¿está presente Clarisa? Clarisa Ordóñez. A ver, otra persona. A ver, por ahí me pareció verlo con su audio activo a Marino. A ver, ¿está ahí Marino? Me pareció que abrió su audio, pero ya lo cerró. ¿O a quién más le pregunto? A ver, Nori, a Belén que esté presente, porque a veces... Presente, Miss. Muy bien, Nori. A ver, ¿puedes definirme ahora? ¿Recuerdas qué es el verbo? Pero ya no por criterios semánticos, sino ¿qué es el verbo según su criterio morfológico? A ver, ¿lo puedes definir en tus palabras? Es parte de una oración que expresa la acción, Ujú. acción, movimiento, existencia, condición o estado del sujeto. Está muy bien lo que dices, pero eso pertenece a la definición del verbo según el criterio semántico, ¿no? Es el verbo que expresa la acción, el estado, ¿no? De un sujeto. Pero el verbo que expresa, más bien, el verbo definido según el criterio morfológico es un verbo que justamente señala su morfema, ¿recuerdas? Y el morfema, ¿qué indicaba del verbo? Un verbo con morfema, ¿qué indicaba? ¿Recuerdas? ¿No? Que termina en ar, er, y. Claro, lo que dices es el verbo infinitivo. El verbo infinitivo termina en ar, er o ir, pero el verbo con morfema, a ver, te recuerdo, está muy bien lo que dices, pero te agrego que el verbo, según el criterio morfológico, es el verbo cuyo morfema indica justamente el estado, no, perdón, indica el tiempo, ¿no? El modo, el aspecto del sujeto, ¿no? Por ejemplo, todos Por los verbos, ejemplo, Miss, por ejemplo, cantar. claro, Cantemos, conoces, claro. escribía. Claro, cantemos, por ejemplo. En ese cantemos, ahí ves en la parte que es hemos, ese hemos es el morfema que me indica justamente, ese verbo está en plural, ¿no? Está en el tiempo primero, pero el plural. Ajá, muy bien. Como aquí, recordando el cuadro, ¿no? Tenemos el criterio morfológico. Por ejemplo, el verbo estudiamos, ¿no? Tenemos acá estudiamos es el morfema que me indica el tiempo, el número, la persona, el modo y el aspecto de este verbo. Es decir, amos me indica que este verbo es del tipo presente. Número, plural. Indica que nosotros estudiamos, en plural. Indica que la persona, este morfema amos me indica que la persona está en primera. Nosotros estudiamos. Gracias a este amos sé que me refiero a un nosotros. En modo de este morfema me indica el modo indicativo, porque está diciendo que este verbo completo, estudiamos, me indica que la acción que se está haciendo es justamente eso, estudiar. Y el aspecto imperfectivo, porque digamos, gracias a este morfema, creo este verbo, estudiamos, y este verbo me indica que aún la acción no se ha terminado de realizar. Por eso es imperfectiva, ¿no? Imperfectiva porque aún la acción no termina, ¿no? Estudiamos, ¿no? A ver, una pregunta más fácil, porque ya mostré el cuadro y esta definición del verbo también es más sencilla, ¿no? También. A ver, aquí le pregunto, a ver, Joaquín, no, pregunta Joaquín, Joana. ¿Está ahí Brian, por ejemplo? Brian, no está, creo. A ver. Bueno, de repente, a veces pueden ir al baño, no hay problema, porque no es un ambiente físico donde tengan que pedir permiso, pero sí lo ideal es que estén en toda la clase, ¿no? A ver, otra persona, otro estudiante. Se encuentra en su pantalla, ¿no? En, su computadora o en el sistema que esté, se encuentra Casey.
Casey. Está Casey a la 1, a las 2. Bueno, en todo caso, a ver a quién le puedo preguntar, que no haya preguntado. ¿Se encuentra Rosa? Rosa Avelino. Rosa Medina, Medina. Avelino. ¿Sí? Habló alguien, pero el audio está apagado. Entonces asumo que no es Rosa. O que es Liliana, ¿no? Si no me equivoco. No, tampoco. Me pareció escuchar una voz. A veces se filtran la voz cuando no le ponen a la opción, a esta opción del micro, una rayita. Bueno, eso es lo que le quería preguntar, ¿no? No sé, justo aprovechando que ya estamos repasando la teoría, si ustedes manejan, a ver, ¿cómo les pregunto? Si manejan algún, por ejemplo, si conocen si conocen la palabra mentimeter, ¿saben qué es mentimeter? Bueno, se los digo en todo caso porque justamente no sabía si cuánto manejaban de la tecnología porque tenía la opción de hacer un quiz virtual, es decir, hay una página que me permite hacer preguntas, pero para que puedan responderlas tienen que entrar a esa página con el link. No sé qué tanto manejan la tecnología, porque lo que podría hacer la próxima clase es poner preguntas, pero en un formato digital para que ustedes contesten, pero depende de cuánto manejan, ¿no? Digamos, ¿no? Herramientas de internet, ¿no? ¿Conocen en general? O para si no, pues simplemente para hacer como estamos haciendo ahora, que les pregunto y bueno, cada uno contesta a su manera, ¿no? En vez de contestar con una herramienta digital. Creo que la mayoría... Profesora, pienso ¿Sí? que podría ser digital también, podría ser. Ya, genial. Por ejemplo, les muestro brevemente, a ver, voy a dejar de compartir pantalla porque esto es importante. A ver, Mentimeter. Ahorita comparto pantalla, simplemente quiero que vean, a ver. Ya, Mentimeter, a ver. Creo que están viendo, ¿no? Si no me equivoco, ya. Mentimeter, me comentan igual si están mirando la página, que estoy en Google, ya. En todo caso, Mentimeter es esta página. Estoy entrando a Mentimeter y es una página que me permite hacer preguntas, ¿no? Interactuar con ustedes digitalmente, por ejemplo. A ver, venida, a ver mi perfil. New Menti. Si hago clic en New Menti, me permite hacer estas opciones. Me permite hacerles preguntas, pero para que respondan aquí, en este formato, digitalmente, ¿no? Por ejemplo, a ver, otra presentación, a ver, una sencilla. Lluvia de ideas. Energize it. Ya, nuevo quiz. Nuevo quiz quiere decir nuevas preguntas, ¿no? En este formato le permito hacer preguntas. Ah, es como un juego de preguntas, algo así. Sí, es una página que me permite hacer juegos para que pregunten. Por ejemplo, puedo hacerles una pregunta. A ver, justo ahorita no me sale New Slide. A ver. Ya, puedo preguntarles, por ejemplo, acá una pregunta y ustedes contestan como una lluvia de ideas, ¿no? O puedo preguntarles, Algo así como encuestas en tiempo real. sí, les hago una encuesta en tiempo real y su información sale en forma de código de barras o sale en forma de una lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles, ¿no? He hecho unos ejemplos, pero ahorita parece que no los encuentro, ¿no? Pero simplemente era eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hago un nuevo quiz, en esta página me permite mostrarles, ¿no? La pregunta que voy a hacer y ustedes con la pregunta o la encuesta la responden, ¿no? La responden y salen en un formato, ya sea en código de barras o salen lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es lo que quería mostrarles porque con esta herramienta digital puedo ver lo que todos contestan y esa información me sale en código de barras y así puedo ver, por ejemplo, qué pregunta ganó más, ¿no? Qué es lo que saben, por ejemplo. Es lo que quería brevemente mostrarles y ahora sí dejo de Sí, compartir normal. pantalla. Genial. Porque no sabían, digamos, ¿no? Como me han contado que también, obviamente, no todos tienen, digamos, han podido llevar en su colegio curso de computación o no lo recuerdan, todo se actualiza. Incluso esto lo aprendí también en un curso donde vemos herramientas digitales para docentes. Y ahí vimos justamente el caso de Mentimeter, ¿no? Porque hay
Hay otro tipo de, ¿no? Hay páginas de internet donde puedes usar y hacer juegos en línea para saber que los alumnos contesten una pregunta o hagan algún tipo de comentario sobre el tema que se está estudiando, por ejemplo. Si veo que no tienen problemas porque no me han dicho que les parezca complicado entrar a esa página o que yo les envíe un link para que accedan a esa página y ahí respondan la pregunta, ¿no? Es bonito porque así puedo ver, digamos, cuál es la información que todos me dan y a partir de eso puedo ver, ¿no? Cuál es, en qué necesitan reforzar, ¿no? ¿Qué palabra o qué concepto les hace falta, por ejemplo? Y bien, a ver, voy a conectar un rato mi computadora porque está descargando la batería. Entonces, a ver, vuelvo a repetir en general. Si hay, a ver, alguna otra duda sobre el tema, volviendo, porque es importante repasar, sobre la definición del verbo o sobre los accidentes gramaticales. ¿Todo les quedó claro? Porque les digo, porque yo pregunté y por ahí confundían un poquito, está bien, pero confundían la definición del verbo según el criterio semántico con el criterio morfológico, ¿no? Así que, ¿nadie más tiene dudas sobre este tema? Si no, si les pregunto otra vez, a ver, quiero comprobar, eso lo compruebo cuando les pregunto qué es el verbo, a ver si han entendido. A ver, está por ahí Angelina o Angelina para también hacerle esta pregunta. Quiero comprobar si han aprendido, a ver. Porque una cosa es decir que es el verbo y decir es una acción. Sí, pero el verbo se define en base a varios criterios. Criterio semántico, morfológico, criterio sintáctico. O en todo caso, a ver quién se encuentra. Aquí tengo... a ver, ¿se encuentra Luz Helena? Creo que no la llamé, Luz Helena. Profesora, ¿Sí? Angelina puso en el chat que sí se encuentra. Ah, Gracias. perfecto. Ah, lo que pasa es que cuando pongo compartir, sí, me distraigo. Muy bien, perdón, Angelina. Uno se olvida a veces de las preguntas, ¿no? Eso también le pasaba a mis profesores que a veces hablaban y se olvidaban de revisar la cajilla de comentarios. Así que bien, Angelina, ¿está bien Angelina o Angelina? Como Angelina Jolie, no sé. Porque depende de cómo se pronuncia de acuerdo a cómo tus padres han puesto el nombre, ¿no? ¿Angelina? ¿Angelina está bien? Angelina, ¿no? ¿Con G? Angelina. Bueno, en todo caso, Angelina. Ah, ¿con Y? ¿Angelina? Angelina. Ah, ya, muy bien. Angelina, entonces, ¿me puedes decir en base a lo que revisamos, a lo que expliqué, a ver si recuerdas, qué es el verbo, pero según el criterio sintáctico, ¿me puedes decir? O lo que tú recuerdas. En todo caso, cualquier definición de criterio que tengas, pero si puedes recordar qué es el verbo según el criterio semántico, perdón, si puedes recordar qué es el verbo según el criterio sintáctico, sería genial. ¿Puedes decirme cómo es el verbo cómo se define el verbo según el criterio sintáctico? O en todo caso, ¿no? ¿Cómo me defines el verbo, ¿no? ¿Cómo puedes definirme el verbo, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, ¿no? A ver qué recuerdas. Profesora, si mi compañera no puede responderlo, yo lo puedo responder. Sí, está bien, puedes ponerlo por chat, a ver quiero saber qué recuerdas de la definición del verbo, cómo defines al verbo en todo caso. El verbo sintáctico no es el verbo que cumple la función de ser el núcleo del predicado. Exacto, exacto. Ese es el verbo, según el criterio sintáctico, el verbo es aquel que sirve como núcleo de predicado. Muy bien. ¿Tú contestaste, Angelina, o me parece que tu voz era diferente? O en todo caso, no se escuchaba bien. No, fui yo, ya ahorita. Ah, Yauri. Está muy bien. Muy bien. Porque creo que, Angelina, en todo caso, Angelina, puedes ponerme tu definición del verbo también por mensaje, ¿no? Abres aquí la pantallita de chat y ahí escribes cualquier palabra o ¿no? Cualquier palabra con la que puedas definir el verbo, o si quieres hacer una oración para definir el verbo, genial. Pero sería bueno, chicos, que participen para saber también y hacer un diagnóstico de más o menos qué han entendido, aunque sea el concepto, qué han entendido del tema, ¿no? Para en base a eso también poder elaborar un examen, ¿no? A ver, Angelina, muy bien, te vi, pongo tu carita, te pongo ahí. Ahora sí, Angelina, si puedes escribir, en todo caso, tu definición del verbo. Si escuchaste a tu compañera, Yauri, ya tienes la definición ahí completa, pero si puedes escribir lo que entiendes del verbo, genial, porque así me voy a dar cuenta de que has entendido, ¿no? ¿Qué es el verbo? Que es una pregunta sencilla, pero aparentemente, cuando uno se pregunta esto, se da cuenta de que el verbo tiene una definición que depende de cada criterio, ¿no? Y la más fácil, claro, es saber que el verbo hace referencia a una acción, pero también se define de otras maneras, ¿no?
Muy bien. En todo caso, bueno, ya nos quedan, si no me equivoco. Profesora, Angelina te escribió en el chat. Ah, muy bien, gracias. No le entendía. Muy bien, te explico, Angelina. Muy bien. Está bien, te pongo tu manito. A ver, te explico la definición. El verbo se define en base a 3 criterios, ¿no? Angelina, a ver, presta atención. El criterio semántico es aquel a través del cual, es a través del criterio. El criterio semántico es el que me dice que el verbo es una palabra que expresa acción, estado, sentimiento, existencia de los seres en general, ¿no? Y es el ejemplo clásico, ¿no? Tengo una persona y aquí de acción. César lucha, César ama, César está. Entonces, el verbo que me define, el verbo cuando me define una acción, estado o sentimiento, sé que es un verbo que está, según su criterio semántico, es un verbo que está haciendo esto, expresando una acción, expresando un estado, expresando un sentimiento o expresando una existencia de un ser vivo, por ejemplo. Ese es el criterio más fácil, ¿no? Definir el verbo como lo que expresa una acción, fácil. Ese es el verbo según el criterio semántico. Ahora, si quiero definir el verbo según el criterio morfológico, entonces aquí digo que el verbo, según el criterio morfológico, el verbo es. El verbo es. El verbo es aquel que varía en su forma para expresar un número, persona, tiempo, modo y aspecto, ¿no? Es decir, si tuviera un verbo infinitivo, como estudiar, allí ese verbo no me indica ninguna acción, ningún tiempo, ningún modo. Pero cuando tengo un verbo que ya tiene con el verbo en su estructura, tiene, por ejemplo, la palabra amos, ya sé que este es un morfema. Cuando el verbo tiene esta palabrita que me permite identificar tiempo, número, persona, modo y aspecto, entonces tengo un verbo que ya se ha definido según su criterio morfológico, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? A ver, quiero poner acá. Cuando tengo el verbo amar, aquí obviamente la palabra ar es un sufijo, pero no es un morfema, porque esta parte de la palabra que me dice ar, de amar, este ar no me está indicando que este verbo está en primera persona, ni que está en un tiempo, ni que está en un tiempo, presente o pasado, no me está diciendo nada de eso. Pero en cambio, cuando tengo este verbo que es más bien estudiamos, tengo la raíz y si tengo de este verbo lo divido y tengo esta parte de la palabra final, este complemento que me dice amos, esta parte amos sí me está indicando que hay un tiempo, hay un número, una persona, un modo y un aspecto, gracias a ese verbo. Y me está indicando que este verbo está haciendo referencia a una persona primera, que está en tiempo plural, en tiempo presente, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi truco es para saber si el verbo tiene un criterio morfológico, es que dividan la palabra verbo, divídanla en la raíz y su morfema, y si el morfema me indica que ese verbo tiene un tiempo, número, persona, un modo y un aspecto, entonces si es un verbo según el criterio morfológico, ¿no? Y el sintáctico, que es el más sencillo, el que veíamos cuando estábamos también, incluso aquí lo recuerdo, que este criterio me indica que el verbo, según este criterio sintáctico, el verbo es el núcleo del predicado. O pregunta, me parece que quedó la definición clara, pero quiero saber si quedó alguna duda, porque bueno, ya estamos justo en la hora para, si no me equivoco, terminar esta parte. Cómo definir el verbo, sus accidentes, entendido todo, pero creen que necesitan practicar para no olvidar la teoría, también me comunican, ¿no? Porque igual en la segunda sección, que es a las 8:40, van a poder aplicar la teoría con ejercicios, ¿no? ¿Por ahí entendieron? ¿Queda alguna duda? Si no, para ya pasar, bueno, indicarle a Eduardo, ¿no? Sí, que esta primera parte ya habría acabado, ¿no? ¿Me comentan? Porque si no comentan, asumo que ya han entendido todo, que está súper claro y simplemente quieren repasar para no olvidar lo aprendido, ¿no? Para no solo memorizar. Yo ya entendí, solo me falta repasar para no olvidar. Ah, muy bien. Entonces, si nadie más comenta, daríamos concluida en esta primera parte, ya la primera parte de la sesión, que sería la sesión teórica, ¿no? Y ya pueden ir a su break, pueden ir a los servicios o hacer, bueno, lo que deseen en su break, ¿no? Ujú. A ver, si está por ahí Eduardo, en todo caso. Sí, aquí estoy. Ah, sí. Sí, Miss, no hay Sí, problema. sí. Ya, Procedo a genial. tomar asistencia, gracias. Ah, sí. Entonces, ¿cómo hago? Pongo mi pantalla
nublado y vengo en el tiempo, ¿no? ¿O cuál es el No, yo le protocolo? envío el enlace de la siguiente clase, no se preocupe, tómese su descanso. Ah, ya, entonces puedo cerrar el Sí, Zoom, ¿no? Ya, genial, gracias. Nos vemos, chicos, en la parte práctica. Ahora ahí sí van a aplicar los ejercicios. Bueno. Bye, profesora.